Pues de nuevo, amablemente con todos ustedes. Y siempre quería decir como una sorpresa al invitado que tenemos hoy, como hacen en La Revuelta o no en El Hormiguero, pero como siempre hay una promoción antes del programa, pues ya no es ningún secreto. Así que sin más paso a presentar a nuestro invitado de hoy, don José Luis Álvarez Baena. Lo del don me llega al alma. Bueno, dicen que todos somos don cuando no sé qué hay que hacer para tener un don, ¿no? Pero... Sí, los dones los regalan, pero yo, José Luis Álvarez Baena. Cuando se aterriza, como se ha aterrizado aquí Radio Montaña Leonesa en La Robla, pues preguntamos quiénes son las personas ilustres del municipio y uno de los primeros nombres que salió fue el tuyo. ¿Me vas a permitir que te tutee, José Luis? Por supuesto. No lo sé, pero bueno, vamos a empezar por el principio. José Luis Álvarez Baena, ¿de La Robla? De La Robla, como Dios manda. ¿De La Robla de toda la vida? De La Robla de toda la vida, desde el momento que mi madre decidió parirme. ¿De 4 apellidos roblanos o de 8? O de 16, no lo sé. Mis orígenes son bavianos, que eso va por encima de todos los soles. Toda mi familia es origen baviano, de raíz y cepa. Bavianos de sangre pura. Y yo nací aquí porque, bueno, las circunstancias de la vida hicieron que mis padres aterrizaran en este pueblo y ahí decidí nacer. Ya iremos hablando porque, bueno, esto es como en las series, vamos a hacer como un adelanto de que tú fuiste a La Bañeza, pero vamos a hablar de los orígenes de La Robla. ¿Cómo recuerdas la Robla? Porque aunque ya lleves unos cuantos años fuera, tú habrás salido de La Robla, pero La Robla no ha salido de ti, ¿no? Oh, la Robla la llevo grapada al corazón con alfileres de plata. La Robla para mí ha sido un lugar maravilloso. Mi infancia la recuerdo en un lugar especial donde era todo entrañable, donde la gente era maravillosa, donde todo pintaba que era bello, que merecía la pena vivirlo. ¿Es una familia? ¿Muchos hermanos? Somos 3 hermanos. ¿Y tu padre o tu madre? Bueno, tu madre no sé si eran sus labores, que era lo normal en su época, ¿y tu padre a qué se dedicaba? Mi padre chofer de camión, mi madre sus labores, intentando soportar a los hijos. A los 3 tengo un hermano mayor y tengo un hermano pequeño. Mi hermano pequeño muy ligado a las Roblas laboralmente, porque fue policía local aquí en La Robla, y mi hermano, bueno, viajero del mundo. Esto, bueno, yo no, obviamente estudiarías aquí de niño, Sí. Los cursos iniciales. Tengo por aquí escrito que, bueno, que tienes estudios de formación profesional en rama electricidad. Electricidad. ¿Los hiciste aquí en La Robla? Empecé aquí y el primer grado, lo que se llamaba de aquella FP1, lo estudié aquí en el antiguo Colegio de los Salesianos, ahora Centro de Formación Profesional. Oye, ¿cuánta gente ha salido formada de aquí de La Robla? Muchísimos. Y muy bien, ¿no? Y era un centro de referencia nacional, porque era espectacular. La Fundación Ullera Basquelonesa tenía un centro que merecía la pena. Los salesianos siguen siendo referencia todavía en formación profesional, sí. Pero yo creo que especialmente La Robla sacó profesionales magníficos. No sé cómo recuerdas los profesores o bueno, el entorno del centro. Había un elenco de profesores maravilloso, con unos profesionales como la Copa de un Pino, y los medios... Contábamos en aquel momento, en los años 70, se contaba con unos medios impensables, sobre todo en las áreas asociadas a minería, con su escuela mina, era un lugar de referencia. Y creo que por mis notas y por mi valía me tuvieron a bien concederme una beca que existía antaño, que eran las becas de universidad laboral. Y acabé haciendo el grado superior, lo que era la FP2 en Alcalá de Henares, en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. ¿No lo podías haber hecho en Gijón? Gijón, cuando te otorgaban las becas, te destinaban a determinadas universidades, depende del volumen de personal que había. Y a mí me tocó Alcalá de Henares. ¿Y fue la primera vez que saliste de La Robla? Fue la primera vez que salí de La Robla, con 15 años recién cumpliditos, me tuve que ir. ¿Y te chocó el cambio? Me chocó para bien, porque tuve la capacidad de asumir que iba a salir fuera de las faldas de la madre, y fui a un internado que era como... No era normal en aquellos tiempos, ¿no?
Franco había muerto, se intentaba hacer una tolerancia democrática y era un internado como abierto, donde la responsabilidad recaía sobre tus hombros, porque aquellas becas, si metías las patas o suspendías, desaparecían. ¿Y tú cumpliste? Yo cumplí. Y acabas en Alcalá y no sé si ya empiezas a trabajar en algún sitio porque, bueno, tengo por aquí anotado que entraste como técnico de mantenimiento aquí en el ayuntamiento, pero no sé si antes hubo algo... Sí, trabajé en la central térmica en paradas programadas. Al terminar de estudiar en Alcalá, de Alcalá fui a La Coruña para hacer un curso de acceso, de que ya se acabaron las becas, y lo que no podía era sangrar a mis padres para que yo estuviera por el mundo delante. Retorné a La Robla, trabajé en las paradas programadas de la central y pasé a hacer trabajo en técnico variopinto del Ayuntamiento de La Robla y 3 años estuve trabajando. ¿Pero simultaneaste trabajar en la térmica con el ayuntamiento? No, primero fue la térmica 1 año y después ya fue directamente el ayuntamiento. Bueno, no es por ponernos tristones comparando La Robla de aquellos años con lo de ahora, pero porque al final yo no sé si es algo común en toda la montaña, pero La Robla igual ha caído desde más alto, ¿no? Sí. Porque... El golpe fue muy grande y sin paracaídas, porque estaba muy alto el nivel de calidad de vida y el nivel social que había en La Robla no era normal, era maravilloso. Había un ámbito súper abierto de negocios, empresas, mucha gente. Y como somos en la montaña, abiertos, capaces de compartir, de divertir. Y estaba ahí arriba, estaba full. Estaba por encima de los 8.880 metros y la caída fue el momento cumbre, no sé si sería a mediados de los 70 o... Sí, 70, 80. Principios de los 80. Y en los 80... No había quien tosiera la zona, ¿no? En general, porque no era solo La Robla, vamos. Era Matallana, Pola... La Pola de Gordón, hasta Villamanín, Matallana, La Robla, todo... Era un efecto contagio, la minería, era ese balón de oxígeno que permitía... Y venir un día de diario como hoy a La Robla hace que uno compare que cualquier tiempo pasado fue mejor, fue distinto. Da igual que sea un día de diario, un festivo, un domingo, se me cae el alma al suelo porque realmente amo a mi tierra. Aunque a veces mi tierra no me ama demasiado, pero yo sigo siendo fiel. ¿Y por qué dices eso, de que tu tierra no te ama? Porque sois, entre comillas, sois los primeros que a través de unas referencias externas os acordáis que existo. Pues escondido no estás, ¿eh? No, y además soy una persona, soy muy blandengue y me dejo querer de una forma muy... Seguro que eso cambia. Oye, por seguir un poco cronológicamente y ya nos metemos en cosas de más faena, que yo creo, bueno, te presentaste unos exámenes de Fenosa, sí. Aprobaste para estudiante y vi por algún sitio que afortunadamente, entre comillas, tu destino fue La Bañeza. Así es. ¿Afortunadamente? Afortunadamente porque tenía el abanico de destinos donde podía caer eran muy diferentes y me estaban agobiando porque podía haber caído en Ciudad Real o haber caído en Madrid capital. ¿Pero lo escogiste tú o te tocó? Me tocó. Tuve la suerte de hablar con alguno de los profesores o responsables del centro de formación de Unión Fenosa, diciendo que el calor me escarcha las orejas y dice, bueno, vamos a hacer lo posible para que vayas cerca de tu tierra. Y tuve la fortuna de caer en La Bañeza. ¿Y esto fue ya hace Pues mira, entré en Unión Fenosa en el año 89. En agosto del 89 entré en Unión Fenosa y desde ahí hasta que la empresa decidió prescindir de los perros viejos, los que ya somos caimanes que son muy difíciles de domar, ¿no? y de doblar. Y como nuestras ideas iban en contra de los nuevos proyectos empresariales... Pero también sois más sabios, ¿no? Esa experiencia se pierde. Yo entiendo que sí. De hecho, estuve en diferentes reuniones en Madrid para formar a las nuevas generaciones que venían de gas natural y me dijeron que, bueno, que era un buen momento para que me callara.
Eh, Hay un momento en tu vida que, bueno, no lo sé si supone una frontera, que es un accidente, Sí. desgraciado accidente que tuviste en el año 92, Ujú. que supongo que a nivel personal, y luego lo comentaremos igual también a nivel artístico, pues cambió algo en tu vida, ¿no? Cambió todo. Hubo un antes y un después. Hubo un antes en diáfano, anodino, nimio. Eh, mm, Quizás te dejabas ir por el movimiento natural de la vida. Y en el año 92 recibí un tortazo importante. Recibimos, mi niña y yo, recibimos un tortazo importante que nos cambió la forma de pensar y la forma de decidir qué es lo que teníamos que hacer con nuestra vida. Además, ese mismo año, en unas circunstancias de gestación complicadas, nació nuestra hija y 2 horas y media más tarde falleció. O sea, el año 92 para algunos ha sido maravilloso por las Olimpiadas y por la Expo de Sevilla, pero para nosotros tuvimos otra Expo y tuvimos otra Pues sí. facultad de la vida. Unos, el 92 se recuerda por otras cosas más agradables y vosotros, cuando te refieres a tu niña, tu mujer Amparo, que también es de la zona, ¿verdad? Efectivamente. Una gordonesa, cabezona, pero es maravillosa porque llevamos un par de años ¿Las conviviendo. gordonesas son cabezonas o ella es cabezona y luego es gordonesa? Es gordonesa con raíces gallegas, con lo que manda chocaray. Es una mezcla potente, ¿eh? Es una mezcla explosiva, viene a ser como nitroglicerina y dinamita. José Luis, si alguien tiene que hablar de un hombre renacentista que tiene muchas disciplinas detrás de él, pues igual tú eres el ejemplo. Si buscamos hombre renacentista en una enciclopedia, sale tu nombre. ¿Y por qué lo digo? Eh, pues no lo sé. Artista multidisciplinar, de pintura, de teatro, guionista, director de teatro. También me han contado que ha sido hasta entrenador de baloncesto, experiencia en radio, Sí. Y entrenador de balonmano entrenador de balonmano. en las escuelas deportivas con lanzadores de peso y disco. No lo sé. ¿Esto cómo, dónde empieza uno? ¿O lo has hecho toda la vida? ¿O No, a medida que voy caminando me voy encontrando los lugares que pueden ser cómodos. Y aquellos lugares donde me aportan algo para que el día no sea estúpido e insulso. El tema de deporte, pues bueno, fue algo como muy circunstancial. Yo había estado jugando a balonmano en Madrid y aquí en el colegio, Emilia Menéndez, necesitaban un monitor para los trofeos Diputación. Empecé con el balonmano. El CAR de la Roland baloncesto en un tiempo determinado necesitaban a alguien que hiciera un poquito cordura, ¿no? Y ahí estuve, pero han sido circunstancias como que pasaron muy de puntillas, porque realmente mi capacidad para enseñar en el deporte pues era muy poquito. Lo que sí intenté es crear una sensación que el deporte, y sobre todo el deporte colectivo, era importante a la hora de la vida. siempre hace falta una persona que dedique sobre todo su tiempo a los demás? Y seguro que tú fuiste la persona que en aquel momento, pues aquellos chavales que les entrenaste, pues si no hubieras sido tú, igual no había otro, ¿eh? Posiblemente no. Y me recuerdan con cariño, yo lo recuerdo gratamente, porque ha sido una etapa de la vida bonita, por supuesto. Y un chaval de la Robla, con una formación para nada artística, se empieza a meter con distintas disciplinas. Y si me permites, pues vamos a ir una por una. Tire millas. A ver, la pintura, que tengo yo por aquí notas, pero bueno, básicamente, ¿cómo empezaste? ¿Quién fue ¿Tenías referencias? ¿Había gente en tu familia que pintara o a cuento Nadie, de qué? nadie. Yo siempre me gustó el dibujo técnico, el dibujo artístico, pero en plan lápiz, tinta y demás. Y hubo, de nuevo en la vida, otro tortazo solemne, y fue la muerte de mi padre, que supuso para mí una caída en picado. Entré en una depresión bastante gorda. Y alguien en la bañeza dice, vamos a ver, tú ¿Pero dibujas. murió, fue una muerte de repente, repentina Fue o...? el resultado de un cáncer. Con 70 años se fue, allá por el año 99. Y
alguien en la bañeza me dijo, ¿tú qué dibujas? ¿Por qué no te dedicas a la pintura? Digo, la pintura y yo, el primer bote me gusta, a partir del primer bote me empalaga. La pintura es un reto complicado. Y probé, porque dijo, mira, haz lo que quieras. Hay alguien que enseña a pintar, te he matriculado para que vayas. Y empecé a lo tonto, y bendito momento la tontería, porque fue mi psicólogo la pintura. Fue lo que me abrió la posibilidad de ser una persona normal, de no darle vueltas a la cabeza, de no ronronear. ¿Qué pasa por la con las- cabeza cuando uno está pintando? ¿Se pasa el tiempo volando? Por la cabeza no pasa absolutamente nada. Y yo, bueno, ¿Lo recomiendas como una terapia? lo recomiendo como terapia. Cualquier actividad que te permita crear es una terapia, porque te desnudas, porque te quitas la piel, ese caparazón de tortuga que llevas para aislarte del mundo y que el mundo no entre dentro de ti y escudriñe qué es lo que hay. En la intimidad de la creación descubres realmente quién eres, y aunque sea en silencio. Oye, José Luis, y sin ponernos muy estupendos, ni pedantes, ¿cómo defines tu estilo? O sea, si alguien ve un cuadro de José Luis, a lo de manera dice, ¿cómo le definirías? Mira, yo pinto, tengo por aquí notas, si realismo insinuado, Sí, se centra en capturar sensaciones, detalles, juegos de luces y sombras. así es. Así, Miro, observo y si algo me pellizca, quiero llevármelo. O sea, los cleptómanos se llevan frascos de colonia para casa. Yo me llevo las sensaciones y las sensaciones no me las quiero dejar dentro. Quiero contar cómo han llegado a mí y las llevo a un lienzo. Y en el lienzo juego con los pinceles, juego con el color, con la luz, con aquellas cositas que pellizcan en el alma y que necesito sacarlas fuera, desnudarme. he oído por ahí que si es el tema de luces, pues obviamente Velázquez es uno de tus pintores favoritos. No sé Sí. si es el pintor favorito. Es uno de mis pintores favoritos. En su momento, con los medios que había, era un genio. De los grandes pintores del mundo, poco valorado. Porque, vale, ¿qué es lo que ocurre? Cuando acabas siendo pintor de cámara, pintor de la realeza, te encasillas en un mundo y no puedes salir de ahí. Le pasó lo mismo a Sorolla, era y es para mí un referente de la luz. Hacía auténticas maravillas y tuvo el error de entrar en el círculo de pintores estadounidenses y en vez de pintar, trabajaba para pintar. Y eso ya dejas de creer. Tiene que ser apasionante ir contigo a una visita a un museo, ¿no? Sí, Supongo que veis otras cosas que no vemos los normales. sí, hablando de pintura, en una etapa de mi vida, la Asociación Española contra el Cáncer, la Junta Local de La Bañeza, necesitaban un monitor de terapias ocupacionales para enfermos de cáncer y contaron conmigo para Eso te iba a comentar precisamente. Haces como labor social, impartes talleres de pintura impartí en su momento. en pasado, ya no. En pasado. Y Todas las cosas tienen un principio y un final y por el medio siempre hay piedras y palos en las ruedas, ¿no? Entonces a veces es bueno bajarse del carro cuando has llegado a la estación. que me estabas diciendo que como terapia para enfermedades mentales es estupenda, pero para enfermedades físicas como el cáncer, notas que la gente Sí. que se acercaba a estos talleres. Sí. De hecho, José Antonio, psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer en León, hacía visitas para tratamientos psicológicos o para ayuda a los enfermos y un día me echó una pseudo bronca. Dice, vamos a ver, algunos de los pacientes que tengo todos los jueves han dejado de venir porque han encontrado un psicólogo. Y el psicólogo era la pintura. Y estuvieron aferrados a la pintura, olvidándose del cáncer. Hay un caso especial de uno de mis niños del taller de pintura en fase terminal, con un cáncer muy agresivo que pesaba al final de sus días unos 32 kilos, una persona de unos 70 de estatura. Lo llevábamos a la silla la reina al aula de pintura. Se sentaba, tenía que coger con las dos manos un pincel
y hasta la semana antes de morir estuvo pintando, porque aquello le seguía dando vida. Pues eso sí que es una labor social con letras mayúsculas. Sí, y es bello y los quise envenenar con este bendito veneno de la pintura, ¿no? Inclusive nos hemos ido al Museo del Prado y les contaba un poquito de los grandes pintores. Habíamos ido a ver a Renoir, que había una exposición exclusiva de él. Estuvimos viendo Rembrandt, Renoir y estuvimos viendo toda la sala de Velázquez y les fui contando. De hecho, un grupo de estudiantes de Bellas Artes se pegaron a nosotros pensando que yo era un guía de... El guía oficial. Y les dije, no, oye, que yo estoy contando tonterías. Y no, estuvieron tomando apuntes. Es que igual lo cuentas más entretenido que... Sí, procuro ser didáctico y divertido, ¿no? Oye, y ya, bueno, no solo con estos temas, pero ¿tú crees que la gente, tú que has empezado sin una formación académica, crees que cualquiera se puede acercar a la pintura, disfrutar con la pintura, o hay que nacer para ser pintor? Hombre, hay una parte del ADN que tiene que estar circulando en vena para que no te frustres con lo que no logras conseguir. El conseguir las cosas es a base de empeño y de tiempo y de dedicación y de tropezar con una pared y no intentar saltarla ni rodearla, sino ver de qué manera la pared se salta. Cualquiera puede acceder. Y lo de las titulaciones académicas en la Escuela de San Fernando, la Escuela de Bellas Artes, o en Salamanca o en Madrid, sí, pero no deja de ser un título. Y los títulos no dan la creación. Dan la posibilidad de ser un enseñador de cosas, pero no vas a enseñar el arte. Sigues pintando, ¿no? Sigo pintando. Algún encargo que me hacen, sobre todo el tema de retratos. Y bueno, ayer subí a mi muro de Facebook el último trabajo que hice, buscando, y además este último trabajo es muy entrañable porque cuenta un poquito la esencia de la vida de mi madre. ¿Tienes temas que buscas en el pasado, contar cosas ahora que viviste o que recuerdas? O que... Claro, aquel que reniega del pasado no sabe vivir el presente. Entonces, ¿y hay cuadros de la Robla, dedicados a la Robla? Sí, ha habido un cuadro y además me lo pidió una asociación que había de la memoria en la historia de la Robla. Hice El Encañado, un acueducto que había arriba, que fue portada de un libro que se editó aquí en la Robla. Pero tampoco le he dedicado mucho más, porque el elemento material es difícil de llevarlo al lienzo cuando por el medio tienes arenas de sal. Me gusta más la parte más íntima, aquello que te desgrana pétalos dentro en el pecho, que eres capaz de verte la piel por dentro. Es como que fueras capaz de ser tú el que está al otro lado del espejo. Hablas como un poeta. Otra parte... A eso voy ahora mismo. Otra parte. Pasamos a otra disciplina. Pasamos página, capítulo 2. Capítulo 2. Bueno, cuando se habla de relacionado con el teatro no solo es teatro, porque tocas muchos palos. Eres guionista, eres director, eres actor, ¿no? También y todo esto. Pues no lo sé. Lo mismo te iba a decir que con la pintura. ¿Tú cómo descubriste tu pasión por el teatro? ¿Cómo surge esto? El teatro llamó a mi puerta, porque no había nadie, y llamó a mi puerta. Había llamado a otras puertas y estaban cerradas, y llamó a mi puerta. Y fue también a raíz de los talleres ocupacionales y paliativos de la Asociación Española contra el Cáncer. Hacen una representación, tenían un taller de teatro, hacen una representación, y la SGAE tuvo a bien decir que quiénes eran ellos sin pagar los tributos de la SGAE. Que por cierto, el grupo de teatro tiene un nombre un poco particular, ¿no? Que te iba a preguntar, bueno, es muy obvio, pero digo, igual es otra combinación de letras. ¿Cómo se llama? Sin SGAE.
La historia partió, alguien que estaba llevando el peso del taller, me dice, oye, tú que tienes locos viviendo en tu cabeza, ¿serían capaces de escribir un pequeño libreto de teatro? Sainete o pellizquillos. Y le escribí una obra. Un amor a los 70 y pito. La Amor primera. a los 70 y pito. Eso es. Y a partir de ahí encontré que el teatro me permitía decir las barbaridades que habitaban en mi cabeza. Y que mis locos, yo siempre tengo locos viviendo en mi cabeza. Y esos locos me permiten mostrarme desnudo. Porque aquel que quiera encontrar la verdad que cuento es fácil. Oye, José Luis, pues llevas y corrígeme, 22. 22. 22 obras de teatro. 22 obras. Para un chaval de la Robla. Sí, ¿verdad? Bueno, 22 obras. Vamos a ver, suena grandilocuente. De las 22 obras hay unas 8 o 10 que son pequeñas obras de 20 minutos, 15 minutos, porque claro, a un enfermo de cáncer que tiene un problema serio, De mantener la atención. no le puedes meter un sopapo de 1 hora, 1 hora y media. Entonces hay que jugar con la atención y sin entrar en la parte del castigo. Pues 22, llevas 22 más que yo. ¿Sí? Escritas, o sea que cualquier día te alcanzo, ¿eh? Bueno, y esto yo no sé en general si también se puede aplicar a la pintura, pero en el teatro igual se refleja más, que fusionas la creatividad con el compromiso social. Sí. En tus obras quieres reivindicar determinados problemas, quieres hablar de determinadas cosas o son pasatiempos para... que tampoco está mal, ¿eh? El principio fue un escribir porque había gente que necesitaba hacer algo en las tablas. Y después ya empezó a entrar en mí, pues eso, determinadas cuestiones de conciencia social, de conciencia personal, de conciencia emotiva, y las cuento algunas con tinte cómico, pero con un trasfondo que el que quiera reírse se puede reír y el que quiera entenderlo puede entender. El que tenga capacidad de análisis lo puede analizar y el que tenga mano me puede dar un tortazo, ¿no? Cuando te pones a escribir, ¿tú cuál es la temática? ¿Cuál es la inspiración? La inspiración surge por un tropezar con algo o por contar una historia que pueda estar escondida. El gran paso de mi bagaje, uy, ¿cómo suena eso? De mi historia teatral fue cuando el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza había oído que yo escribía guiones de teatro, me pidió un trabajo magnífico, que me pone en el alma porque se haya quedado un poquito en el sueño de los justos, la leyenda de Turienzo de los Caballeros. Una historia de una leyenda ocurrida en un torreón que aún está en pie, asociado al mundo templario. En 1256 había una historia de enamoramiento de una dama del castillo con un caballero templario y me contaron un folio de qué iba la leyenda, porque tampoco tenía mucho más información para pasarme, y de ahí... Ahí me cuenta la historia y yo dentro de mi cabeza empiezo a sacar el hilo y mis locos empiezan a ver personas que van a contar la historia. Y montamos una obra en plena pandemia. Se iba a estrenar en 2020, tuvimos que estrenar en 2021 allí, al pie del torreón, contando la historia. 2 horas de mezcla de teatro y cine. Fue una de las experiencias más bonitas. Y quizás esa obra removió la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque me obligó a mis locos cómodos a contar historias mayores. Desgranar las penas, los insultos, los agravios. El anterior, estrenamos una obra, El hogar de los indeseados, donde viven en un hogar ficticio personas del mundo de la política, del mundo de la sociedad,
personas que tenían que desaparecer porque no son agradables para los nuevos mandatarios políticos. Y los encerré en un psiquiátrico, cada uno con su historia. Y con la ilusión de que iban a salir de allí. Y nunca salieron porque el elemento social no se lo permitía. Porque son proscritos, son malhablantes. Suena interesante, suena incómodo, ¿eh? Suena muy incómodo. Y lo hice en Viscómica. Muchísima gente se tronchó de risa porque se divirtieron muchísimo y un grupo menor me tiraron y dijeron, chaval. Bueno, formar un grupo de teatro, yo no sé si el teatro amateur como tal está en peligro o está creciendo. El teatro amateur desde el momento que nace está en peligro de muerte. Pero bueno, solemos tener una quimioterapia especial y por la ilusión y por las ganas de hacer. Y si además te rodeas de un grupo de personas maravillosas, que es mi caso. Tengo una jovencita de 90 años y una anciana de 15. En ese paraguas de edad tengo a 7 locos maravillosos que creen en mí. ¿Y tú en ellos? Y yo creo en ellos. Antes de empezar la entrevista estábamos hablando bueno, no sé si de las dificultades, en tu caso, por ejemplo, de montar un grupo de teatro local. Que antes de montarlo, pues no lo sé, los comentarios para dónde vas, pero si esto no hace falta, si esto no se ha hecho nunca, ¿cómo brega uno con esos temas? ¿Qué dificultades se encuentra? Yo tuve la fortuna de que en La Bañeza ya existían grupos de teatro. Y fueron los que, de alguna manera, me abrieron los ojos para que diera un paso. Un paso que es complicado, porque sacar de la nada un grupo y que ese grupo cuente cosas y que puedas llevar gente al teatro es complicado. Pero nunca paré de creer y lo hice. Y el Ayuntamiento de La Bañeza me abrió las puertas del maravilloso teatro que hay allí. Y hay un compromiso no escrito que es en diciembre, yo estreno obra. De hecho, el 21 de diciembre estrenamos el último trabajo, El secreto de Chuso, y estamos ya trabajando para en diciembre estrenar un nuevo trabajo, una crítica brutal. ¿Ya está escrita o estás en ello? Está escrita y estamos ensayando, ya poniéndonos en pie, una crítica de la Inquisición y las mujeres condenadas por brujería, que el único mal que habían cometido es ser inteligentes y guapas. 2 cuestiones rápidas, o no, como quieras, acerca del teatro. Yo creo que eres un gran defensor de la cultura local. De la cultura local, quiero decir, de llevarla a los núcleos pequeños de población. Sí. Pero ¿no crees que estamos en un momento en que crees que la cultura acabará estando en grandes ciudades, concentrándose pues, para ver teatro, musicales, exposiciones, que acabemos necesitando ir a grandes ciudades en vez de acercar la cultura a los pueblos? Ese es el gran error. Desgraciadamente es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Como en toda la parte artística, socioartística o creativa, es un mundo de tiburones. Tengo un amigo, un referente del actoraje nacional, buen paisano leonés, que ha decidido colgar la toalla porque se ha dado cuenta que en el mundo lo único que hay son tiburones. Y pies gigantes, zapatos gigantes que van trochando la hierba para que no crezca. Entonces, solamente queda el recurso de llorar por no conseguirlo. Yo con eso no me conformo. En las grandes ciudades estarán las grandes producciones, pero el sentimiento no está en las grandes ciudades. El sentimiento del teatro, la pureza de lo que vas a contar y el sentido real, la flor del teatro, está en la calle, está cerca. ¿Qué ocurre? Que si las entidades locales o particulares privadas de los pequeños estamentos no ponen el culo al aire, estamos muertos. Llevo un tiempo esperando. Llevo un tiempo esperando en mi pueblo. Pues que eso es con el dónde.
Y ahora con el quién. Te quería comentar una reflexión. Yo soy abonado en el Auditorio de León a la temporada de teatro y te quería preguntar por los jóvenes. Precisamente la edad media de los que vamos al teatro. Ahora mismo, para encontrar una persona de menos de 30 años en el teatro es como dar solución a la teoría de la relatividad. ¿Y se podría exportar el teatro, aquí igual te digo una barbaridad, pues a verlo por YouTube, a verlo por plataformas de Sí, redes sociales, a de alguna manera acercarlo, si es el que es el medio? Porque yo no lo sé si ya y, el ir al teatro como tal, que existe, mm, que la verdad yo me sorprendo porque estaba casi vendido todos los abonos en sí. León y bueno, oye, hay público, Mm. no muy joven, pero hay público para el Sí. teatro. Y yo ahora quiero dar un paso más en el teatro. Como lo que funciona ahora mismo son las redes sociales. Eh, Mi siguiente paso, tengo dos compañeros que han dicho si quiero, dos compañeros que ya tienen un bagaje en el tiempo, en el mundo del teatro, hacer los podcasts para subirlo a las redes. O bien sonoros, solo, o bien visuales, para hacer teatro de 10 minutos, teatro de cortos, llevar a la gente que sea fácil acceder. Porque el problema de la sociedad es que nos estamos autoinfligiendo un castigo de la facilidad de los accesos. ¿Para qué voy a subir a aquel monte si me voy a cansar? Cojo un dron, lo veo y hasta ahí tengo las mismas sensaciones. Venga, cómprate un duro de bosque y piérdete. Entonces, es mi siguiente paso. Quiero dar un paso porque tengo los medios técnicos, los económicos no. Tengo los medios técnicos para hacer un corto real de cine y hacer un trabajo en podcasts. De hecho, algunas de las emisoras de La Bañeza, amigos, me están abriendo la posibilidad de semanalmente. Oye, pues aquí tienes una, ¿eh? Yo no sabía que existíais. Si llego a saber que existís, ya hubiese dicho el si quiero antes de decíroslo, ¿no? Bueno, pues luego igual hay que charlar un ratín. Eh, y después de estos años que estábamos comentando, que ya llevas más años en La Bañeza que en La Robla, el Ayuntamiento de La Bañeza pues reconoce tu pasión por la cultura, reconoce tu pasión por el arte y hace poco has sido el pregonero del Carnaval de La Bañeza. Bueno, ¿qué se siente que reconozcan tu trayectoria en tu pueblo de acogida? Es una pasada. Quienes conocemos lo que es el Carnaval de la Bañeza, que te nombran pregonero, eso es dar un triple salto y caer en clavada perfecta. ¿Y qué se siente antes, durante el pregón y después? ¿Qué te comentan por ahí? El antes fue misterioso porque no quise desvelar qué iba a hacer en el pregón. Normalmente los pregones suelen ser tostones Primero, ¿te emocionó? Me emocionó, vamos, que cuando me llamó el ayuntamiento y dice, queríamos contar contigo para ser el pregonero del carnaval, las dos tabas de la rodilla metían un ruido que casi no me estaba escuchando, de la emoción. Fue brutal. Me sentí tan bonito que no creía que eso estaba ocurriendo en ese momento. Pasaron 48 horas de digestión en que mis neuronas, o mi neurona, bueno, si mi neurona se colocara y mis neuronas inertes empezaran a hablar entre ellas, para crear el pregón. Yo no quería hacer un pregón al uso, porque los pregones suelen ser 15 minutos de tostón. Que alguien sale, cuenta no sé cuántas historias y normalmente suelen ser reiterativos, porque para hablar del carnaval de la Bañeza, pues tienes que tirar siempre de lo mismo. Y no es que sea triste, no es la palabra exacta, es muy fácil contar lo mismo con otras palabras. Ya seas una persona de relevancia Bueno, o a ver, seas los una... pregoneros anteriores igual dicen, bueno, oye, que el mío también estuvo muy bien. No lo pongo en duda, pero yo quise hacer como muchas cosas que hago en la vida. Así luego me pego unos castañazos del 12. Quise hacer un pregón
tirando de la hebra teatral. Y subía al escenario sin papel, contando la historia del carnaval de una forma sutil y reconociendo lo que no se reconoce en el carnaval de La Bañeza, ¿no? La imagen de la mujer, que es la eterna sufridora del carnaval, porque es quien confecciona, quien se parte la espalda para que todos en la casa tengan su perfecto disfraz para el perfecto día y para el perfecto desfile. Y tuve otro reconocimiento a mis amores, porque los amo con pasión, y es el Centro Asistencial Nuestra Señora del Valle, dependiente de la Diputación de León. Son personas que tienen problemas cognitivos profundos y desde hace 39 años no fallan nunca en el Carnaval de La Bañeza, salvo que la pandemia les obliga a no salir. Les dediqué mi pregón a ellos, porque de verdad la esencia del carnaval es la inocencia y la capacidad de contar sin tener mala intención. ¿Y el día después? El día después, se comentaba. El día después hubo dos cosas. Un grupo de personas que agradecieron muchísimo el qué y cómo lo hice. Y luego los rascaespaldas. Los rascaespaldas son esas personas que te dan un abrazo y te están frotando la espalda. Bueno, pero eso tampoco te sorprendió, ¿no? No te sorprende, porque es que además en rascaespaldas hay muchos, y sobre todo cuando rascan la espalda y le miran la palma tienen púas. Los entregamedallas. Ahora las medallas antes venían con un imperdible maravilloso. Ahora es un pin. Pero tiene una púa aproximadamente al corazón. de unos 70 centímetros y remachan por detrás y va rosca. Entonces hay que saber torear en esas cosas. Llevo unos años toreando con ese tipo de personas que bueno, pero eso no me preocupan. Pero eso no es patrimonio de La Bañeza, ¿eh? No, ya lo sé, eso es patrimonio universal. Ya, eso. Y material, bueno, material en este caso. Creo que en Marte hay una cafetería y el dueño es un envidioso de... Y eso es inevitable. Y con eso hay que contar. Y lo más bonito de todo este tipo de cosas es que aprendes más que de los aciertos. Ya, pero bueno, igual duele más que... Ya es caparazón. ¿Ya tienes callo? ¿Ya te ha salido callo? Cuando no desnudo la piel, sigo teniendo el caparazón de tortuga. Oye, que estamos, fíjate, llevamos ya 40 y pico minutos y nos pasa la vida aquí volando, charlando contigo, ¿eh? 42 minutos, madre de Dios. ¿Qué te parece? Oye, quería comentarte también un poco de la Robla, o que me comentaras. ¿Cómo ves la Robla? ¿Cómo ves la montaña? ¿Cómo se ve desde La Bañeza? La montaña la necesitamos y la necesito. De hecho, tenemos un pequeño refugio en el pueblo de mi niña para hacer escapadas y alimentarnos de la montaña. Alimentar la vista, alimentar el alma, alimentar el corazón. La Bañeza, llevamos 36 años allí, pero me sigue faltando la montaña. Inclusive me planteé la posibilidad de hacer unas montoneras de escombro y ponerlas de verde para que al menos delante de la puerta de casa hubiera una montaña, pero bueno. Si pudieras llevarte un trozo de la Robla a La Bañeza... Me lo llevaría en un lugar secreto, donde solamente los amantes del corazón pudieran estar conmigo. Pues aquí tenemos a don José Luis, ¿cómo no vas a ser? Don José Luis Álvarez Baena. Todo un paisano hecho y derecho, ¿eh? de la Robla. Se me ha pasado volando, charlando contigo, seguro que podíamos hablar más cosas. Seguramente sí. ¿Hay alguna cosa que se nos haya olvidado que quieras comentar? ¿Hay alguna disciplina artística que se me haya pasado? Porque contigo igual lo tenía preparado, pero no mucho, ¿eh? Hay alguna más, pero ya es abundar en la tontería. No. A mí la vida me ha enseñado que hay que intentar ser discreto. Y bueno, que hay que intentar ser humilde. Pues... Porque no te lo dije en su momento para no entrar en zarrias a la hora de la entrevista. Yo no soy director, dirijo. Yo no soy actor, actúo. Yo no soy guionista, escribo. No soy pintor, pinto.
¿Cuándo lo seré todo? El último día de mi vida, cuando no tenga capacidad para aprender. Porque sigues en todo, ¿no? Porque hay que seguir aprendiendo. Si te quedas estancado, empiezas a ser vanidoso. Empiezas a creer que ya lo tienes todo. Pues José Luis, vaya voz, ¿eh? Parece así profunda de locutor de radio, como Barry White o una cosa de estas. Podías hacer tú la voz en las canciones, ¿no? ¿A que Sí, no soy el primero que te lo dice? Efectivamente, no eres el primero, pero bueno. También me siento cómodo en el ambiente de la radio, ¿no? Porque bueno, he hecho algunas cosillas, tanto en programa como en entrevistas. Y como la radio me da la paz, la tranquilidad y me deja una ventanita abierta para contar a los demás qué es lo que quiero decir, me encuentro cómodo. Oye, y para ponerte incómodo, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda. Con esto de que te han hecho pregonero, que te han reconocido en La Bañeza, ¿echas de menos algún reconocimiento de la Robla, alguna exposición, alguna obra de teatro Claro, que te llamen? claro. En el año 2008 hice una exposición de pintura aquí en La Robla. Fue humillante por el trato dispensado por las entidades locales. Fue maravilloso por la respuesta del público. Se han hecho varias exposiciones de artistas roblanos. ¿Alguien cree que soy bañezano? No. Soy roblano. Pues... Y tengo un dossier presentado a través de un ex compañero de trabajo en La Robla, en el ayuntamiento. He presentado un dossier para ver si es posible que La Robla se acuerde de un roblano para traer nuestra obra de teatro aquí. Pues a ver si sirve esta magnífica entrevista que hemos tenido contigo para que algo de eso cambie. Amable, no va a servir. Bueno, hombre, No. No va a servir porque a veces cuando metes el dedo en el ojo, hay un efecto rebote. Entonces, ¿qué me dices qué? Si lo hago es por galantería, y yo por galantería no juego. pues a ver si quien sea responsable de cultura o de asociaciones o lo que sea, porque lo de ser profeta en la tierra yo creo que es merecido. No pasa solo en La Robla, Ya lo sé. pero a veces es más complicado, que en otros sitios. Ahora mismo en la Bañeza me cuesta trabajo el poder hacer porque ya has hecho. ¿Qué ocurre? Ya empiezas a ver muros. Esos muros que surgen de los tiburones, ¿no? Pero gente como tú, que no abunda, luchan, saltan muros, atraviesan paredes Analizo los muros y procuro... cargan a su espalda pues mochilas que igual otros no son capaces. Mm. Pues nada más, que yo aquí lo dejo en el aire, que a ver si La Robla te quiere tanto como tú quieres a La Robla, que seguro que sí. Y no sé, dejo para el final lo que tú quieras decir. No quiero llorar porque no me quieran. Si alguien no me quiere, yo no lo tengo que obligar. El amor es algo que se alimenta, no es algo que se imponga. Que sí te quieren, ¿cómo no te van a querer? Que sí, sé que hay gente que me adora, pero que es muy difícil hacer cuando es complicado llegar a encontrar los caminos para poder acceder a ese. Bueno, pues que sirva esto para que los caminos se despejen. Y ya para rematar y no comeros más tiempo, que ya estamos pasados. Gracias, Radio Montaña Leonesa. Es que suena tan bonito. Radio Montaña Leonesa. Suena tan bello que se me eriza la piel. Gracias por abrirme vuestra puerta, abrirme vuestro corazón y abrir la ventana para que entre todos podamos gritar al aire todas las cosas hermosas que viven dentro de nosotros. Pues yo no digo más que lo estropeo. Muchas gracias por estar aquí, José Luis. Gracias a vosotros, gracias, amable.